El Canal del Congreso presenta Es un honor darles la bienvenida a Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 adultos mayores a nivel mundial sufre de algún tipo de abuso, maltrato, insultos o humillaciones. Se trata de un problema que lastima mucho a nuestra sociedad, pues actúa de forma silenciosa y cobarde en contra de quienes se encuentran indefensos y vulnerables aún en su propia casa y con su familia. De ahí la propuesta de la Cámara Alta para realizar campañas para prevenir y concientizar sobre la violencia hacia las personas adultas mayores. ¿Usted cree que en México respetamos a los adultos mayores? En general no. Muchas personas no respetan a los adultos mayores porque ejercen violencia económica y psicológica sobre ellos. Los descuidan, los tratan mal, les gritan, los humillan, los maltratan. Dijo como en un 45%. Se había perdido, pero como que se está retomando nuevamente. En México hay 15 millones de adultos mayores o personas con más de 60 años de edad. Aunque muchos de ellos suelen ser independientes y autosuficientes, otros sufren maltratos de tipo físico, psicológico y financiero sin que estos sean detectados. Desafortunadamente el paciente también muchas veces lo oculta porque pues, el 80% de las personas que generan el maltrato son los mismos familiares cercanos. Entonces ese es uno de los grandes problemas por lo que no se denuncia ni es tan evidente el maltrato. Los empujones o los jalones de cabello en realidad no son tan comunes como lo son excluir o discriminar a una persona por su edad, conductas aparentemente normales que suelen generar depresión y ansiedad en el adulto mayor. Está el abandono, que muchas veces no se entiende o no se ve como un tipo de maltrato, y ahorita en la pandemia lo vimos muy frecuente, que con el pretexto de que pues no puedo ir a contagiar a mi papá, pues no lo visito, solamente le hablo por teléfono. Si estaban viviendo bajo el mismo techo, sí, el maltrato psicológico se incrementó tremendamente, y ahora en la pandemia vimos que este estrés o este grado de depresión por el encierro lo repercutían contra las personas mayores en su domicilio, y esto hacía que sí, con frecuencia tuvieran agresiones verbales en algunos casos, en otros físico. Es decir, las y los cuidadores podrían actuar de forma violenta por cansancio, frustración y falta de información. La persona cuidadora es la que está al lado del paciente y lo asiste en alguna de sus actividades de la vida diaria, como pues, hacer de comer, bañarse, vestirse. Hay grupos de apoyo para cuidadores cansados en el DIF, en el IMSS, en los centros de seguridad social, del ISSSTE. No es malo que alguien te ayude o pedir ayuda, porque luego ese es el problema. Ante la necesidad de fomentar una cultura de protección, la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social en el Senado aprobó un dictamen para llevar a cabo campañas que prevengan y concienticen sobre la violencia hacia adultos mayores. Se ha tenido en cuenta que las personas adultas mayores son vulnerables por efecto de las actitudes sociales y legitimación cultural del maltrato que se pueda cometer contra ellos y ellas. En este sentido, corresponde al Estado disponer lo necesario para que los adultos mayores sean protegidos de una de las formas más oprobiosas de maltrato, que es el abandono. Dichas campañas deberán empezar por guiarnos para tener una cultura de denuncia, así como para dejar atrás los estereotipos. Por ello, se debe apelar a la solidaridad social y comunitaria para que quienes incurran en esta acción sean denunciados ante las autoridades competentes. Es necesario cambiar nuestra forma de ver al adulto mayor, quitar ese estereotipo de que todos usan bastón, de que todos tienen canas, de que todos usan dentadura. Ese estereotipo está negativo. Si bien hay que aceptar la vejez como es y que sí, nuestra fisionomía cambia, debemos de ver como sociedad cómo apoyar y beneficiar la calidad de vida de estas personas, puesto que si no lo haces por tus padres, hazlo por ti. En 20, 30, 40 años nosotros seremos adultos mayores y lo que hagamos ahora nos va a beneficiar a nosotros en un futuro.
Hace 85 años el Instituto Politécnico Nacional recibió un alto encargo, un honor consistente en servir a México a través de la técnica, dar educación profesional a las clases más desprotegidas y ser el impulsor del desarrollo industrial y económico del país. El Poli fue fundado el 1 de enero de 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río y quien fuese senador de la República, el ingeniero Juan de Dios Batis. Ambos retomaron los postulados emanados de la Revolución Mexicana y el Constituyente del 17, pero sobre todo moldearon una institución de acuerdo a las necesidades técnicas e industriales que el país requería en ese entonces y que con el pasar de los años se fue consolidando como la principal casa de estudios técnicos y científicos de la nación. El Politécnico Nacional cuenta con aproximadamente 60 licenciaturas, 150 programas de posgrado y 40 doctorados. Sus alumnos, investigadores y egresados han realizado una extensa labor en la creación de inventos, productos y sustancias que impulsan el desarrollo de México y confirman su lema: la técnica al servicio de la patria. En 1980 se estableció el 21 de mayo como el Día del Politécnico, en conmemoración del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río y en honor a Juan de Dios Batis, quien murió el 20 de mayo de 1979. Cuando el IPN celebró 70 años de su fundación en 2006, el nombre del Instituto Politécnico Nacional fue inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso de la Unión, como reconocimiento a su contribución al desarrollo de la educación tecnológica en el país. Hoy, a 85 años, Cámara Alta lo celebra con un estruendoso Huelum. ¡Huelum! ¡Huelum! ¡Gloria! ¡Politécnico! ¡Gloria! Durante la pandemia, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más de 438 millones de empresas interrumpieron sus actividades comerciales. Esta situación, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, provocó un aumento de 35 millones de personas en situación de pobreza. De ahí que la propia CEPAL recomendó implementar un plan de emergencia denominado Ingreso Mínimo Vital, definido como el derecho a todas las personas a contar con una cantidad mínima de recursos periódica para cubrir sus necesidades básicas y tener una vida digna. Entre los países latinoamericanos que implementaron dicha medida se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, con montos mensuales que oscilaron entre los 44 y hasta los $214. En Europa, algunos de los países que implementaron el ingreso mínimo fueron Dinamarca, Portugal, España y Francia. En este caso, los montos mensuales fueron desde los 462 hasta 2.035 euros. En México, varios fueron los llamados desde el Senado a implementar el ingreso mínimo vital. Sin embargo, se adoptaron otras estrategias. Tras una visita de verificación por parte de las autoridades estadounidenses, se retiró a nuestro país la certificación en la pesquería de camarón por el uso inadecuado de redes que ponen en peligro la vida de las tortugas marinas. De esta forma, México está impedido en exportar camarón a territorio estadounidense, con pérdidas estimadas para productores y pesquerías de $200 millones. El pasado 30 de abril, el Registro Federal de Estados Unidos anunció que el Departamento de Estado de ese país suspendió la certificación de camarón de alta mar mexicano debido a que su programa de protección de tortugas marinas no es compatible entre ambas naciones. Esta medida obligó a México a detener todas sus exportaciones hacia Estados Unidos de camarón capturado con red de arrastre en alta mar hasta que la certificación sea recuperada, por lo que solamente puede comercializarse el proveniente de la acuacultura o la pesca ribereña. Según datos de la CONAPESCA,
Entre 2019 y 2020, autoridades sanitarias estadounidenses realizaron visitas a los puertos de los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Campeche para inspeccionar el proceso de captura del crustáceo, donde detectaron deficiencias en 106 redes con dispositivos excluidores de tortugas marinas. Lamentablemente, el embargo de la flota camaronera está asociado a las tortugas marinas, ya que por la captura del camarón se utilizan dispositivos excluidores para la tortuga, pero pues en algunas ocasiones se ha dado de que no estén bien colocados o no hay o lamentablemente atrapan tortugas. En 2019, las exportaciones totales anuales de camarón a Estados Unidos alcanzaron las 30,000 toneladas, con un valor de $300 millones. No obstante, se estima que el reciente embargo generará pérdidas económicas por $200 millones y afectará a más de 30,000 productores. Los países que más se han beneficiado de este embargo son Tailandia, al exportar camarones a Estados Unidos con ventas por $392 millones, y Ecuador con $244 millones, un aumento de 18 y 20% respectivamente. Es relevante señalar que se tiene la disposición de la autoridad estadounidense de regresar la citada certificación tan pronto como sea posible, y para ello se requerirá solicitar una visita de verificación al inicio de la temporada en el mes de agosto, antes de que empiece la temporada, para que se pueda llevar a cabo la recertificación por las autoridades norteamericanas. Por ello, el Senado de la República hace un exhorto a la CONAPESCA, la Semarnat, la Profepa y a la Secretaría de Marina a realizar acciones correctivas y verificaciones, buscando asegurar que todo se encuentra en condiciones óptimas para que en septiembre se pueda devolver a nuestro país la certificación y la confianza en la explotación sustentable de nuestras costas. La villa de Colima se fundó el 25 de julio de 1523 y su nombre proviene de la palabra náhuatl Coliman, que significa lugar donde domina el dios del fuego, refiriéndose al volcán más activo de México. Esta es la tierra del senador Joel Padilla, hombre de izquierda y de convicciones firmes, quien desde principios de los años 80 ha participado en organizaciones sociales como Tierra y Libertad en Tepic o el movimiento de izquierda revolucionario Francisco Villa de Guanajuato. Desde la propia fundación del Partido del Trabajo, el senador Padilla ha sido miembro de la dirigencia de este instituto político, al cual ha representado como diputado en 2 ocasiones en el Congreso local colimense y una vez como diputado federal. Notable es el cariño del senador Padilla hacia su esposa Evangelina, o Eva como él la llama, y al resto de su familia. En ese terreno, el legislador combativo y de carácter recio se torna en un ser amoroso que no escatima en halagos hacia su compañera. Por lo que respecta a su trabajo como representante, notoria fue su exigencia por el pago y regularización de los salarios de los CENDIS y CADIS de 15 estados de la República. Ante ello, se declaró en huelga legislativa en defensa de los trabajadores y trabajadoras que atienden a la primera infancia. Más activo en Facebook que en Twitter, el senador Padilla compartió el momento en que recibió las 2 dosis de la vacuna contra el COVID como gesto de apoyo a la campaña de vacunación en su estado. Aquel donde nació un tal Pedro Páramo y donde el volcán de fuego se mantiene vivo como la esperanza del Partido del Trabajo y su bancada en la Cámara Alta. Senador Joel Padilla Peña. Además de la Ley Lerdo o Ley de Manos Muertas, durante el proceso de reforma se promulgó la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la cual consistió en pasar al dominio directo de la nación las propiedades del clero sin indemnización alguna. Entre los artículos enunciados en dicha ley se encuentra el primero, que decía: entran al dominio directo de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos. El artículo tercero señalaba: habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. A decir de algunos historiadores, este apartado marcó el nacimiento del Estado laico mexicano.
Otro de los artículos relevantes de la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos era el marcado con el número 12 que decía: los libros, impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos. La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos fue promulgada en Veracruz el 12 de julio de 1859 y, por supuesto, generó un tremendo malestar, tanto entre los integrantes del clero mexicano como en el de la propia Roma. La orden del día auguraba una tarde intensa en la Cámara Alta a pesar del receso parlamentario. El primer punto a tratar fue la iniciativa Fiquet, reencuentro imprescindible de una sociedad con las artes y particularmente con esa vacuna que todo lo cura, el jazz. La iniciativa Fiquet fue presentada por el senador Julio Menchaca y los argumentos para esta primera sesión se concentraron en las cuerdas del poderoso bajo que domina David Patiño, las sutiles percusiones en las manos del maestro Ángel Florido y los teclados alucinantes a cargo de Gabriel Castillo. Fusión de personalidades que se debaten entre el bolero, la música clásica y el rock progresivo, que arroja como resultado una carretada intensa de acordes con sus respectivos armónicos retumbando hasta el pleno. El hecho de que tengamos muchas influencias del jazz, del rock progresivo, el bolero, en el caso de David y todo eso, se junta como una especie de un platillo extraño, ¿no? Como que con distintos sabores y tratamos de tener nuestro propio sonido. Que den la oportunidad, ¿no? de que nuevos grupos, nuevos entre comillas, ¿no? Puedan tocar en estos escenarios es maravilloso, ¿no? Yo no me esperaba tocar en el Senado de la República, la verdad, entonces es una grata sorpresa. El sonido de los heraldos negros fue bien acogido en comisiones y sin reservas, el jazz de Fiquet fue subido a discusión donde solo se escucharon posiciones a favor respecto al primer ciclo de jazz mexicano 2021, atisbos musicales, Hidalgo en la cultura. Este espacio es muy importante porque hace mucho tiempo que no disfrutamos de la música, de la cultura, extrañamos todas estas expresiones. Y el jazz es un género que nos llegó hace tiempo de Estados Unidos y que encontró un espacio maravilloso en nuestro país. Atisbos Hidalguenses es un proyecto que nos ha permitido que en este Senado se presenten pintores, escultores, y hoy vamos a tener, a partir de este martes y los 3 subsecuentes, vamos a tener la participación de músicos hidalguenses por nacimiento o por adopción, que en nuestra entidad son reconocidos y que ustedes los van a disfrutar. Aprobada por unanimidad, la propuesta de Fiquet dejó bien fincadas las expectativas de este primer ciclo de jazz en el Senado para los siguientes 3 martes en este mismo espacio, el Foro Octavio Paz, desde donde se transmiten en vivo los conciertos completos a través de las redes sociales del Senado, la plataforma Webex y, por supuesto, la señal del canal del Congreso. Creo que la parte importante de tocar un instrumento también es expresar sin exagerar, ¿no? O sea, realmente uno siente la música y quiere exteriorizar la parte del instrumento también físicamente. Tarde armoniosa en la Cámara Alta que pasa directo al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Tarde de acuerdos y de emociones, de sonidos que fluyen acompañados de gestos que expresan eso que solo se puede decir a través de la música gracias a la generosidad del jazz. El trabajo es condición humana. Por medio de este se busca asegurar las necesidades básicas e incluso lograr una buena vida. Es una operación retribuida, resultado de la actividad humana, y también es conceptualizable como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Desde esta óptica, el derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inherente de la dignidad humana, pues toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Así pues, todas las actuaciones de la Comisión del Trabajo y Previsión Social tienen como objetivo la maximización de los derechos humanos laborales, así como generar la existencia de entornos laborales óptimos para el desarrollo del trabajo.
Prueba de la intensa labor que se ha desarrollado en esta comisión ordinaria es la reciente regulación en materia de subcontratación y el derecho de las y los trabajadores a la desconexión digital. Al frente de la comisión se encuentra el senador Napoleón Gómez Urrutia, mientras que la secretaría la ocupan la senadora Patricia Mercado y el senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. En el manual de comisiones del Senado se lee que es facultad de la Cámara Alta participar en el ámbito de las relaciones internacionales al recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de jefes de Estado o de gobierno, de agentes diplomáticos o autoridades de otros países y de representantes de organismos internacionales. A continuación, un breve resumen de esta tarea exclusiva del Senado durante la 64ª legislatura. Las visitas de Estado a México, así como las que se hacen de forma recíproca, se realizan mediante invitación del país anfitrión y entre jefes de Estado o de gobierno. Dichas visitas tienen una duración promedio de 3 días y destacan por los recibimientos con honores y posteriores comidas o cenas. Estas visitas suelen realizarse una sola vez durante el mandato del jefe de Estado. Son el mejor vehículo para fortalecer la diplomacia. Son un gran canal de entendimiento y de vinculación para proyectos entre países. Sería importante aclarar aquí que existen 2 tipos de visitas de jefes de Estado. Están la visita de los jefes de Estado y las visitas de los jefes de gobierno. Te doy un ejemplo para ver la diferencia. Si llegara a venir la reina de Inglaterra, estaríamos hablando de una visita de jefe de Estado. Pero si llegara a venir el primer ministro de Inglaterra, sería una visita de gobierno. A través de sesiones solemnes celebradas durante la 64ª legislatura, México contó con la visita de 9 jefes de Estado y la Cámara de Senadores juega un papel importante en estas visitas. El Senado tiene un peso específico en todo el tema de la política exterior mexicana. El hecho de que sea un foro plural y representativo también le da la oportunidad a los jefes de Estado o de gobierno que nos visitan de compartir un mensaje con un grupo plural y representativo de la sociedad mexicana. El trato y cortesías que dictan los protocolos hacia un jefe de Estado es la carta de recomendación de nuestra nación y de esto dependerán las futuras inversiones de empresarios e industriales de los países visitantes o de posibles intercambios culturales y de colaboración. Cumplimos en este tipo de visitas, de relaciones, con un protocolo internacional muy estricto, que es, digamos, al ser internacional es un protocolo que es conocido por los diferentes países y esperan de nosotros el mismo tipo de despliegue de normas protocolarias que ellos tendrían en sus países cuando reciben a nuestro jefe de Estado y de gobierno. En nuestro caso, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Estas visitas son de suma importancia para nuestro país, ya que afianzan la cooperación internacional. De ahí la relevancia del papel que desempeña la Cámara Alta en la diplomacia parlamentaria. Las 2 películas que forman parte de Cine en el canal del Congreso, una mirada con compromiso social esta semana, son Francofonía y Lupe bajo el sol. ¿Qué les parece si vamos a conocer algunos detalles sobre ellas? ¿Alguna vez se preguntaron qué pasó con la Mona Lisa y las esculturas que estaban en el famoso Museo del Louvre durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues la película Francofonía nos explica algunas cosas. Este filme nos habla de un episodio poco conocido de la historia. A pesar de que había guerra, hubo funcionarios, tanto alemanes como franceses, resguardando el arte en este popular museo. Eran enemigos, pero colaboraron juntos para enviar obras tan importantes como la Venus de Milo a un lugar seguro ante un posible bombardeo en París.
La película del domingo en el canal del Congreso es Lupe Bajo el Sol. Aquí Lupe es un campesino que cruza la frontera hacia Estados Unidos, pero se siente muy solo y anhela regresar a su país. Esta película estaba pensada como un documental sobre trabajadores en la cosecha de durazno, pero cuando el director Rodrigo Reyes se enteró de la historia de su propio abuelo, decidió hacer una entrañable ficción. En el Senado de la República se habla mucho sobre los migrantes, así que esta película Lupe Bajo el Sol nos hará entender su situación mucho mejor. De esta forma concluimos la presente edición de Cámara Alta. Pero no nos despedimos sin antes refrendar la invitación para que nos acompañen en nuestra próxima entrega de esta revista informativa del Senado de la República. Comentarios y sugerencias respecto a nuestro programa, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en este momento en pantalla. A nombre de todo el equipo de Cámara Alta, me despido. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó